Cuando vi el nombre de mi hermana en la pantalla de mi teléfono, pensé que llamaba para hablar de los últimos preparativos de su boda. Faltaban 3 semanas para que Valeria se casara con Andrés, un hombre al que yo había amado durante casi 4 años. Hacía mucho tiempo que Andrés había dejado de formar parte de mi vida. Nuestra relación había terminado de manera definitiva y, aunque al principio me costó aceptar que algún día él pudiera estar con otra persona, con los años conseguí seguir adelante. Lo que nunca imaginé fue que esa otra persona terminaría siendo mi hermana menor. «Hola, Laura», dijo Valeria cuando contesté. «Hola, ¿todo bien?» «Sí. En realidad necesito pedirte algo». Su tono me pareció extraño. «Dime». Hubo unos segundos de silencio. «Quiero que vengas a la boda». No pude evitar una pequeña risa. «Valeria, soy tu hermana». «Claro que voy a ir». «No, quiero decir que necesito que estés conmigo durante toda la ceremonia». Eso también lo había pensado. «Y quiero que seas tú quien se siente en la primera fila». La petición me sorprendió, pero todavía no entendía qué tenía de extraño. «Está bien», entonces escuché que respiraba profundamente. «Hay otra cosa». «¿Qué cosa?» «Necesito que lleves un vestido blanco». Me quedé callada. No porque me hubiera ofendido inmediatamente, sino porque no entendía por qué me estaba pidiendo algo así. ¿Blanco? Sí. Valeria, sabes perfectamente que la novia va a llevar blanco. Lo sé. Entonces no. Entiendo. No puedo explicártelo todavía. Me apoyé contra el respaldo de la silla. ¿Me estás pidiendo que vaya vestida de blanco a tu boda y no? ¿Quieres decirme por qué? Sí. ¿Y esperas que acepte? Necesito que confíes en mí. Aquella frase me hizo sentir incómoda. Valeria y yo siempre habíamos sido cercanas, aunque durante los últimos meses nuestra relación había cambiado. Desde que empezó a salir con Andrés, nuestras conversaciones se volvieron más cortas. Ella sabía perfectamente que había sido mi novio. También sabía cuánto significó para mí aquella relación. Por eso nunca entendí cómo pudo terminar enamorándose de él. Cuando me contó que estaban juntos, no discutí con ella. Le dije que si realmente era feliz, yo no iba a impedirlo, pero tampoco podía fingir que aquello no me había dolido. ¿Andrés sabe que me estás pidiendo esto?, pregunté. Valeria tardó unos segundos en responder. Sí. Eso me sorprendió todavía más. ¿Y qué dijo? Que está bien. ¿Él sabe que voy a usar un vestido blanco? Sí. Esto es muy raro. Lo sé. Entonces explícame. No puedo hacerlo por teléfono. ¿Por qué? Porque si te lo cuento ahora, podrías decidir no venir. Me levanté de la silla. ¿Y qué se supone que significa eso? Significa que necesito que estés allí antes de saber la verdad. Aquella última palabra me llamó la atención. La verdad. No sabía a qué se refería. Valeria, ¿hay algo que debas saber sobre Andrés? Nomo respondió demasiado rápido. ¿Segura? Sí. Entonces, ¿por qué estás hablando de una verdad? Esta vez no respondió. Escuché un ruido al otro lado de la llamada. Después su voz volvió a sonar. Solo prométeme que vas a llevar el vestido. No puedo prometerte algo que no entiendo. Por favor, Laura. Cerré los ojos. Durante unos segundos pensé en decirle que no. Pero era mi hermana, y aunque nuestra relación había cambiado, todavía quería creer que no estaba intentando hacerme daño. Está bien, respondí finalmente. Llevaré el vestido blanco. Valeria soltó el aire que parecía estar conteniendo. Gracias, pero después de la boda vas a explicarme todo. Te lo prometo. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono. Había algo en aquella conversación que no me dejaba tranquila. No era solamente el vestido, era la manera en que mi hermana había hablado. Parecía asustada. 4 años antes, yo había pensado que Andrés sería el hombre con el que terminaría casándome. Nos conocimos cuando yo tenía 27 años y él 29. Durante los primeros meses todo fue sencillo. Nos gustaban las mismas cosas. Teníamos amigos en común y hablábamos durante horas. Después de 1 año nos mudamos juntos. Incluso comenzamos a ahorrar para comprar una casa. Yo estaba convencida de que nuestra relación iba en serio. Hasta que una noche todo cambió. Andrés llegó a casa después de una reunión de trabajo. Yo estaba preparando la cena cuando dejó las llaves sobre la mesa y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Pensé que se trataba de algún problema en su trabajo. No imaginé que iba a terminar nuestra relación. Ya no siento lo mismo, me dijo. No hubo otra mujer, no hubo una pelea, no hubo una explicación que pudiera entender. Simplemente dijo que ya no quería continuar. Le pregunté si había alguien más. Me aseguró que no. Durante semanas intenté encontrar una razón, no la encontré. Finalmente, acepté la ruptura. Vendimos algunas cosas que habíamos comprado juntos.
y cada uno siguió su camino. Meses después, Andrés dejó de aparecer en mi vida, hasta que un día Valeria me llamó. «Estoy saliendo con alguien», me dijo. «¿Con quién?» Hubo un silencio extraño. «Con Andrés». Recuerdo perfectamente dónde estaba. En la cocina de mi apartamento. Tenía una taza de café en la mano. Durante varios segundos no pude responder. Valeria comenzó a explicarse. Dijo que no lo había planeado, que se habían reencontrado, que ella tampoco esperaba enamorarse. Yo podría haberle dicho muchas cosas. Podría haberle pedido que terminara con él. Podría haberle recordado todo lo que habíamos vivido. Pero no lo hice, le dije. Si realmente lo amas, haz lo que tengas que hacer. Después colgué. Lloré aquella noche, pero al día siguiente seguí con mi vida. No quería vivir atrapada en una relación que ya había terminado. Por eso, cuando recibí la invitación a su boda, pensé que finalmente había llegado el momento de aceptar completamente aquella situación, hasta que mi hermana me pidió que fuera vestida de blanco. 2 días después fui a comprar el vestido. Elegí uno sencillo, no. Parecía un vestido de novia, era blanco, hasta las rodillas y sin adornos exagerados. Cuando me lo probé frente al espejo, pensé que estaba cometiendo un error. Mi hermana se iba a casar con mi exnovio, y yo iba a presentarme vestida de blanco. Cualquier persona que me viera sin conocer la historia probablemente pensaría que estaba intentando llamar la atención. Pero Valeria me había pedido que lo hiciera, y yo había aceptado. La noche anterior a la boda, recibí un mensaje suyo. «No cambies de opinión. Mañana necesito que estés vestida de blanco», le respondí. «Voy a estar allí». Un minuto después llegó otro mensaje. Esta vez era más extraño. «Y, Laura, pase lo que pase, no abandones la ceremonia hasta que yo te lo pida». Leí el mensaje 2 veces. Después escribí. «¿Qué estás planeando?» Valeria apareció como conectada. Comenzó a escribir. Se detuvo, volvió a escribir. Y finalmente, envió una sola frase. «Mañana vas a entender por qué Andrés terminó contigo. Hace 4 años». No respondí, me quedé mirando aquella pantalla durante varios segundos, porque hasta ese momento había creído que nuestra historia había terminado 4 años atrás. Ahora comenzaba a sospechar que quizá nunca había conocido la verdadera razón. Esa noche casi no dormí. La frase de Valeria seguía apareciendo en mi cabeza cada vez que intentaba cerrar los ojos. «Mañana vas a entender por qué Andrés terminó contigo hace 4 años». Durante mucho tiempo había aceptado la explicación que él me dio. Ya no sentía lo mismo. Eso era todo. No había otra mujer. No había otra relación. No había un secreto. Al menos eso era lo que yo había querido creer. Pero ahora mi hermana parecía saber algo que yo ignoraba. Y lo más extraño era que había esperado hasta el día anterior a su boda para decírmelo. A las 7 de la mañana me levanté y preparé café. El vestido blanco estaba colgado frente a mi cama. Cada vez que lo miraba me preguntaba si debía cancelar todo. Podía llamar a Valeria y decirle que no iría. Podía devolverle el vestido. Podía evitar aquella situación. Pero algo me decía que necesitaba conocer la verdad. Me vestí cerca del mediodía y salí de casa. La ceremonia se realizaría en una pequeña iglesia ubicada a unos 20 minutos del centro. Cuando llegué, había varios automóviles estacionados afuera. Reconocí a algunos de mis familiares. También vi a los padres de Andrés. Entré. Valeria todavía no había llegado. Me senté en la primera fila, tal como me había pedido. Varias personas comenzaron a mirarme. No tardé en escuchar los primeros comentarios. «¿Ella viene de blanco? ¿Es amiga de la novia?» «Creo que es la hermana», no respondí. Una prima se acercó y se sentó junto a mí. «Laura, ¿qué haces vestida así?» «Valeria me lo pidió». Mi prima levantó las cejas. «¿En serio?» «Sí». «Eso es bastante extraño». «Lo sé». Ella se quedó observándome. «¿Estás segura de que tu hermana está bien?» «No». Mi respuesta la hizo sonreír nerviosamente. «Por lo menos eres sincera». Poco después comenzaron a llegar los invitados. Entonces apareció Andrés. Llevaba un traje oscuro. Estaba hablando con uno de sus amigos cuando entró en la iglesia. En cuanto me vio, dejó de caminar. Nos miramos durante varios segundos. Su expresión cambió. No parecía sorprendido por él vestido, parecía preocupado. Se acercó. «Laura, hola», miró alrededor antes de hablar. «¿Valeria te pidió que vinieras así?» «Sí». «¿Te explicó por qué?» No. Andrés bajó la mirada. «Entonces no debería haberlo hecho». «¿Por qué?» No respondió. «Andrés, ¿qué sabes?» «Nada». «No te creo», me miró. «Laura, no quiero hablar de esto hoy». «Precisamente hoy quiero hablar». Antes de que pudiera responder, escuchamos música afuera. Valeria había llegado. Andrés se alejó inmediatamente. Yo permanecí sentada. Unos minutos después, las puertas se abrieron. Valeria entró acompañada de nuestro padre.
Llevaba un vestido blanco elegante. Caminó lentamente por el pasillo, pero cuando llegó a mi altura, hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo, me miró. Después, miró mi vestido y finalmente sonrió. No parecía molesta, parecía aliviada. Continuó caminando hasta llegar junto a Andrés. El sacerdote comenzó la ceremonia. Durante los primeros minutos todo transcurrió con normalidad. Hasta que llegó el momento de los votos, Andrés tomó las manos de Valeria. Valeria, desde que llegaste a mi vida, se detuvo. Miró hacia mí. No continuó. Valeria apretó sus manos. Dilo, susurró. Andrés respiró profundamente. Desde que llegaste a mi vida, supe que tenía que contarte toda la verdad. El sacerdote lo miró confundido. Algunos invitados comenzaron a murmurar. Valeria permaneció tranquila. ¿Qué verdad?, preguntó ella. Andrés soltó sus manos. No puedo hacerlo. Valeria cerró los ojos. Entonces lo haré yo. Se giró hacia los invitados. Antes de continuar con esta boda, necesito explicar por qué le pedí a mi hermana que viniera vestida de blanco. La iglesia quedó en silencio. Sentí todas las miradas sobre mí. Valeria caminó hasta donde yo estaba. Se detuvo frente a mí. Laura, ¿recuerdas la última conversación que tuviste con Andrés antes de terminar? Sí. ¿Recuerdas lo que te dijo? Que ya no me amaba. Valeria miró a Andrés. Eso no fue verdad. Andrés bajó la cabeza. Sentí que todos los recuerdos de aquella noche volvían de golpe. Entonces, ¿por qué terminó conmigo? Valeria no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sacó un sobre de su bolso. Me lo entregó. Porque 4 años atrás descubrí algo sobre Andrés. Tomé el sobre. ¿Qué es? Ábrelo. Lo hice. Dentro había varias fotografías. En la primera aparecía Andrés saliendo de un edificio. En la segunda estaba hablando con una mujer. La tercera aparecía entrando a un automóvil. Reconocí el lugar. Era la oficina donde trabajaba cuando todavía estábamos juntos. Miré a Valeria. ¿Quién es ella? Eso es lo que tienes que descubrir. ¿Tú sabes quién es? Sí. Entonces dímelo. Valeria miró a Andrés. No. ¿Por qué? Porque quiero que él lo diga. Todos miraron al novio. Andrés permaneció en silencio. Entonces Valeria tomó una decisión. Andrés, si no lo dices ahora, ¿lo haré yo? Él levantó la mirada. No. Entonces habla. Andrés apretó la mandíbula. Esa mujer era mi jefa. La respuesta me desconcertó. ¿Y qué tiene que ver ella conmigo? Andrés no respondió. Valeria tomó otra fotografía del sobre. Esta vez era una imagen mucho más antigua. La colocó frente a mí. Era una fotografía de Andrés junto a aquella mujer, pero en el fondo aparecía algo que reconocí inmediatamente. Una fotografía de mi familia, la misma fotografía que estaba en la sala de mi madre. Miré a Valeria. ¿Por qué esa mujer tenía una fotografía de nuestra familia? Mi hermana finalmente respondió. Porque ella conocía a nuestros padres. Andrés cerró los ojos. Valeria continuó. Y porque 4 años atrás, cuando terminaste con Andrés, yo descubrí que aquella mujer llevaba mucho tiempo buscando a nuestra familia. ¿Por qué? Valeria miró a nuestro padre. Él había permanecido en silencio durante toda la ceremonia, pero ahora su rostro había cambiado. Valeria se acercó a él. Papá, creo que ya no podemos seguir ocultándolo. Mi padre bajó la cabeza, yo lo miré. ¿Ocultando qué? No respondió. Valeria volvió hacia mí. La razón por la que Andrés terminó contigo no tenía nada que ver con otra mujer. Miró a nuestro padre. Tenía que ver con él, mi padre. Finalmente levantó la mirada y dijo algo que cambió completamente la historia de mi familia. Laura, hay algo sobre tu nacimiento que nunca te contamos. Laura, hay algo sobre tu nacimiento que nunca te contamos. Las palabras de mi padre dejaron a todos en silencio. Miré a mi madre. Ella estaba sentada en la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué significa eso?, pregunté. Mi padre se levantó lentamente. Significa que cuando naciste, tu madre y yo estábamos atravesando una situación muy complicada. ¿Qué situación? Mi madre finalmente habló. Tu padre no era quien todos pensaban que era. Sentí una confusión inmediata. No entiendo. Mi padre tomó aire. Cuando tu madre quedó embarazada de ti, yo todavía estaba casado con otra mujer. La iglesia quedó completamente silenciosa. Miré a mi madre. ¿Qué estás diciendo? Tu padre y yo tuvimos una relación antes de que él terminara su matrimonio, respondió ella. Cuando supimos que estaba embarazada, él decidió quedarse conmigo. Miré a mi padre. Entonces, ¿yo fui la razón por la que terminaste tu primer matrimonio? Él asintió. Sí. Aquello era difícil de procesar, pero todavía no entendía qué tenía que ver Andrés. ¿Qué tiene que ver todo esto con él?
Mi padre miró hacia el novio. Andrés permanecía junto al altar, sin apartar los ojos del suelo. Porque la mujer de las fotografías era mi primera esposa, dijo mi padre. Sentí que la historia comenzaba a tomar una dirección que jamás habría imaginado. ¿Ella sabe quién soy? Sí. ¿Y por qué estaba buscando a nuestra familia? Mi padre tardó unos segundos en responder. Porque después de nuestro divorcio, ella descubrió que yo había tenido una hija con otra mujer. ¿Con mamá? Sí. ¿Y esa hija soy yo? Sí, no sabía qué decir. Durante 31 años había creído que mi familia tenía una historia normal. Ahora estaba descubriendo que mi nacimiento había sido el motivo de una separación y de un conflicto que llevaba décadas oculto. Pero todavía faltaba una pieza. Miré a Andrés. ¿Cómo conociste a esa mujer? Él levantó la mirada. Trabajé para ella. ¿Y cuándo descubriste quién era? Cuando todavía estábamos juntos. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Andrés apretó las manos. Porque ella me pidió que no lo hiciera. ¿Y tú aceptaste? Al principio sí. Sentí una mezcla de decepción y rabia. Entonces sí sabías quién era. Sí. ¿Y por eso terminaste conmigo? Andrés asintió. Ella descubrió que estábamos juntos. Me dijo que si continuaba contigo iba a revelar toda la historia de tu nacimiento delante de tu familia y de mis padres. Eso no explica por qué terminaste conmigo. Tenía miedo de que todo terminara destruyéndote. ¿Y decidiste abandonarme sin decirme nada? Pensé que era la única manera de protegerte. Negué con la cabeza. No me protegiste. Me dejaste pensando durante años que había algo malo en mí. Andrés no respondió. Valeria se acercó. Yo tampoco sabía toda la historia. La miré. Entonces, ¿cuándo descubriste la verdad? Hace 8 meses. Recordé la frase 8 meses, justo cuando ella comenzó a salir oficialmente con Andrés. ¿Y qué hiciste cuando lo descubriste? Valeria bajó la mirada. Comencé a investigar. ¿A investigar qué? A esa mujer. ¿Por qué? Porque quería saber si realmente estaba amenazando a Andrés o si había algo más. Miré las fotografías. ¿Y descubriste algo? Valeria asintió. Sí. Sacó otra fotografía del sobre. Era una imagen de aquella mujer entrando en un hospital. En 1900, la parte inferior aparecía una fecha 27. Años atrás. Miré la fotografía. ¿Qué pasó ese día? Valeria respondió. Ella tuvo una hija. Mi padre palideció. Mi madre cerró los ojos. Yo miré a ambos. ¿Qué hija? Nadie respondió. Valeria colocó una segunda fotografía sobre la primera. Era una copia de un documento hospitalario. Elisa. Nombre de la madre era el de aquella mujer, pero el nombre del padre estaba tachado. ¿Qué significa esto? Pregunté. Valeria miró a Andrés. Que la mujer que aparece en las fotografías no solamente conocía a nuestro padre, se quedó unos segundos en silencio. También tuvo una hija con él. Miré a mi padre. Él finalmente asintió. Sí, mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Dónde está esa hija? Mi padre no respondió. Fue mi madre quien contestó. Aquí. Miré a Valeria. Después miré a Andrés. No entendía. ¿Qué quieres decir? Mi madre señaló lentamente hacia mí. Tu hermana no es la única persona que tiene algo que decirte hoy. Valeria comenzó a llorar. Laura, yo no sabía cómo contártelo. ¿Contarme qué? Ella tomó mi mano. La mujer que aparece en esas fotografías es mi madre biológica. La miré sin comprender. ¿Qué? Valeria continuó. Mi madre me entregó a nuestro padre cuando yo tenía apenas unos meses. Mamá se quedó con la custodia legal durante un tiempo, pero después desapareció de nuestras vidas. Sentí que toda la historia se estaba reorganizando delante de mí. Entonces, ¿tú sabías que ella era tu madre? Lo descubrí hace 8 meses. ¿Y Andrés? Él lo descubrió antes que yo. Miré a Andrés. ¿Tú sabías que Valeria era hija de esa mujer? Él asintió. Sí. ¿Desde cuándo? Desde poco antes de que empezáramos a salir. No podía creerlo. Mi hermana había comenzado una relación con mi exnovio sabiendo que él conocía un secreto relacionado con nuestra familia, pero todavía no entendía por qué había decidido casarse con él. Entonces Valeria dijo, por eso te pedí que llevaras el vestido blanco. Miré hacia mi vestido. ¿Qué tiene que ver el vestido? Valeria señaló el altar. Porque necesitaba que estuvieras vestida de blanco cuando te contara toda la verdad. ¿Por qué? Ella respiró profundamente. Porque no quería que la gente pensara que tú eras la mujer que estaba intentando ocupar mi lugar. ¿Qué significa eso? Valeria miró a Andrés. Porque esta boda no es lo que parece. Andrés dio un paso hacia nosotros. Laura, necesito explicarte algo antes de que tomes una decisión sobre lo que piensas de mí. Habla. Yo no me casé con Valeria porque dejara de sentir algo por ti. La iglesia volvió a quedar en silencio. Entonces, ¿por qué?
Andrés miró a Valeria. Porque ella me pidió que la ayudara a encontrar a su madre. Valeria asintió. Y durante estos 8 meses descubrimos dónde estaba. Mi padre se levantó. ¿Dónde? Valeria sacó su teléfono. En esta ciudad me mostró una dirección. La reconocí. Inmediatamente. Era la dirección de la casa, donde había vivido mi abuela durante sus últimos años. Entonces comprendí que aquella mujer había estado mucho más cerca de nuestra familia de lo que cualquiera imaginaba. Pero Valeria todavía no había terminado. Laura, ella quiere conocerte. Miré la dirección. ¿Por qué? Valeria respondió. Porque dice que antes de morir quiere contarnos algo sobre nuestro padre. Mi padre se quedó completamente pálido. ¿No, Valeria? Lo miró. Ya es demasiado tarde para seguir ocultándolo. Por primera vez entendí que aquella boda no había sido organizada para celebrar un matrimonio. Había sido preparada para reunir a las personas que llevaban décadas escondiendo la misma verdad. Nadie volvió a hablar de la boda. El sacerdote permanecía junto al altar, sin saber si debía continuar o abandonar la ceremonia. Los invitados intercambiaban miradas y algunos ya habían comenzado a salir de sus asientos para acercarse a nosotros. Yo seguía mirando la dirección que Valeria tenía en su teléfono. ¿Estás segura de que ella está allí? ¿Sí? ¿Cómo la encontraste? Valeria guardó el teléfono. No fue fácil. Durante años utilizó distintos nombres y cambió varias veces de ciudad. Pero hace unos meses encontré unos documentos que relacionaban su antiguo nombre con esta dirección. Mi padre se acercó. Valeria, esto tiene que terminar. Ella lo miró. Terminó hace años para ti. Para nosotras nunca terminó. No sabes lo que estás haciendo. Precisamente por eso quiero escuchar su versión. Mi madre se levantó de su asiento. Tu padre tiene razón en una cosa. Hay cosas que no puedes entender todavía. La miré. Entonces explíquenmelas. Ninguno respondió. Sentí que volvía a ocurrir lo mismo que durante toda mi vida. Todos parecían conocer una parte de mi historia menos yo. Me dirigí hacia la salida. Voy a verla. Valeria me siguió. Yo voy contigo. Andrés también dio un paso. Yo iré. Me detuve y lo miré. No, Laura. Durante 4 años pensé que me habías dejado porque dejaste de quererme. Después descubrí que sabías cosas sobre mi familia y nunca me las contaste. Ahora no sé qué parte de lo que me dijiste fue verdad. Andrés aceptó mi respuesta. Está bien. Valeria tomó las llaves de su automóvil. Antes de salir miré a mi padre. Si lo que ella va a contar tiene algo que ver contigo, quiero que estés allí. Él no contestó. Pero después de unos segundos tomó su abrigo. Voy. El trayecto hasta aquella dirección fue silencioso. Valeria conducía. Yo iba en el asiento del acompañante. Durante varios minutos ninguna de las dos habló. Finalmente pregunté, ¿por qué me pediste el vestido blanco? Valeria tardó en responder. Porque sabía que iba a ser imposible explicarte todo antes de la boda. Eso no responde mi pregunta. Quería que todos entendieran algo. ¿Qué? Que no estabas allí para competir conmigo. La miré. ¿Quién habría pensado eso? Algunas personas. ¿Y qué tenía que ver el vestido? Valeria suspiró. Porque después de todo lo que pasó entre tú y Andrés, sabía que muchos invitados iban a pensar que estabas intentando llamar la atención. Y decidiste vestirme de blanco. Sí. Eso habría conseguido exactamente lo contrario. Por primera vez sonrió. Lo sé. No pude evitar reírme un poco. Después volvimos a quedar en silencio. La tensión entre nosotras había sido enorme durante meses, pero en ese momento comprendí que Valeria tampoco había sabido cómo manejar aquella situación. ¿Realmente amas a Andrés? Pregunté. Ella miró la carretera. Sí. ¿Y él te ama? Valeria tardó unos segundos. Creo que sí. ¿Crees? Después de todo lo que ocurrió, ya no estoy segura de nada. Eso me hizo pensar. Quizá aquella boda había empezado como una relación y terminado convirtiéndose en una investigación familiar. La casa estaba en una calle tranquila. Era pequeña, antigua y tenía un jardín descuidado. Valeria estacionó. Mi padre bajó del automóvil y permaneció frente a la puerta. No se movió. ¿Qué ocurre? Pregunté. Él miró la casa. Hace 27 años estuve aquí. Mi madre también había llegado con nosotros. Entonces, ella realmente vivía aquí. Mi padre asintió. Durante un tiempo. Valeria tocó el timbre. Nadie respondió. Volvió a tocar. Después de unos segundos, escuchamos pasos. La puerta se abrió. Una mujer mayor apareció frente a nosotros. Tenía el cabello completamente canoso y una expresión cansada. Miró primero a mi padre, después a Valeria, y finalmente a mí. Su rostro cambió. No dijo una palabra. Yo tampoco. Pero había algo en sus ojos que me hizo entender que sabía perfectamente quién era yo. Laura, dijo finalmente.
Escuchar mi nombre de sus labios me produjo una sensación extraña. ¿Cómo sabe quién soy? La mujer abrió más la puerta. Porque te vi una vez. ¿Cuándo? Cuando tenía 6 años. Mi padre cerró los ojos. Yo lo miré. ¿Tú la viste? Sí, respondió ella. ¿Por qué nunca me buscaste? La mujer bajó la mirada. Porque tu padre me pidió que desapareciera. Miré a mi padre. ¿Es cierto? Él tardó en responder. Sí. ¿Por qué? Porque pensé que era lo mejor para todos. La mujer soltó una risa amarga. Siempre dijiste eso. Valeria dio un paso adelante. Mamá, la mujer la miró. Durante unos segundos ninguna habló. Después se abrazaron. Yo observé la escena. Aquella era la primera vez que veía a mi hermana junto a su madre biológica. Y comprendí que para Valeria aquel momento probablemente era mucho más importante que cualquier boda. Cuando se separaron, la mujer miró nuevamente hacia mí. Tú debes odiarme. No la conozco lo suficiente para odiarla. Ella asintió. Tu madre me dijo algo parecido cuando nos conocimos. ¿Conoció a mi madre? Sí. ¿Cuándo? Antes de que tú nacieras. Mi padre intervino. No necesitamos hablar de eso ahora. La mujer lo miró. Sí necesitamos. Entramos en la casa. Había fotografías antiguas sobre las paredes. Valeria comenzó a observarlas. Yo hice lo mismo. En una de ellas aparecía una mujer mucho más joven junto a mi padre. En otra aparecía Valeria de bebé. Pero había una tercera fotografía que me hizo detenerme. Era una fotografía de mi madre embarazada. Al lado estaba aquella mujer. ¿Por qué tienen una fotografía juntas? La mujer respondió. Porque durante un tiempo intentamos llevarnos bien. ¿Intentaron? Sí. ¿Por mí? Ella asintió. Por ustedes dos. La miré. ¿Qué significa eso? Se sentó lentamente. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que tu padre volvería conmigo. Mi padre bajó la cabeza. Pero no lo hizo. Porque tu madre también estaba embarazada. Miré a mi madre. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Yo estaba embarazada de ti. La mujer continuó. 2 mujeres. El mismo hombre. 2 niñas que iban a nacer con pocos meses de diferencia. La miré confundida. Pero Valeria tiene 27 y yo 31. Lo sé. Entonces entendí que no éramos gemelas. Éramos hermanas por parte de padre, nacidas con 4 años de diferencia. La confusión de los últimos días comenzó a aclararse. Pero todavía faltaba saber por qué aquella mujer había desaparecido. ¿Por qué te fuiste? Ella miró a mi padre. Porque me pidió que entregara mis derechos sobre Valeria. Valeria se quedó quieta. ¿Qué? Su madre continuó. Tu padre quería que Valeria creciera con tu familia. Decía que así nadie descubriría que había tenido una hija con otra mujer. Mi padre no lo negó. ¿Y aceptaste? No tenía otra opción. Valeria comenzó a llorar. Toda mi vida pensé que me habías abandonado. Su madre se levantó. Nunca te abandoné. Entonces, ¿por qué no regresaste? La mujer sacó una caja de madera de un armario. La colocó sobre la mesa, porque tu padre se aseguró de que no pudiera hacerlo. Abrió la caja. Dentro había cartas, decenas de cartas, todas dirigidas a Valeria. Nunca habían sido enviadas. Valeria tomó la primera. ¿Escribiste todo esto? Durante años. ¿Por qué nunca las recibí? Su madre miró a mi padre. Porque él las interceptó. Mi padre se quedó en silencio. Yo lo miré. ¿Es verdad? No respondió. Valeria levantó la vista. Papá. Él finalmente habló. Sí, el rostro de Valeria cambió. Y entonces comprendí que la verdadera traición de aquella historia no había sido que mi hermana se casara con mi exnovio. Había ocurrido mucho antes. Mi padre había pasado décadas ocultando la existencia de su propia hija y había permitido que 2 hermanas crecieran sin conocer toda la verdad. Pero todavía había una última cosa que no entendíamos. Miré a la mujer. ¿Qué tiene que ver Andrés con todo esto? Ella respondió. Porque él fue quien descubrió las cartas. Y entonces añadió. Y fue él quien me encontró después de todos estos años. Miré a Andrés. ¿Tú encontraste las cartas? Él asintió. Sí. Valeria seguía sosteniendo una de ellas entre las manos. ¿Cuándo? Andrés miró hacia la mujer que acabábamos de conocer. Hace casi un año. ¿Y por qué estabas buscando sus cartas? Pregunté. Porque tu padre me pidió que revisara unos documentos antiguos relacionados con una propiedad. Mi padre intervino. No le pedí que buscara las cartas. Andrés lo miró. No. Me pediste que encontrara unos documentos. Las cartas estaban escondidas en el mismo lugar. Valeria levantó la cabeza. ¿Dónde? En una caja dentro de un almacén que pertenecía a tu padre. Mi hermana volvió a mirar las cartas. ¿Y tú las leíste? Solo la primera. ¿Qué decía? Andrés dudó. Decía que tu madre había intentado verte durante años. Valeria apretó la carta. ¿Y por qué nunca me lo dijiste?
Andrés miró hacia mí. Porque todavía estábamos juntos. Sentí que aquella respuesta me golpeaba de una manera diferente. Entonces, ¿lo sabías cuando éramos pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo? Unos meses antes de que termináramos. ¿Y nunca pensaste que tenía derecho a saberlo? No sabía cómo explicártelo. Podías haber empezado diciendo la verdad. Andrés bajó la mirada. Tienes razón. No sentí satisfacción al escucharlo. Durante años había pensado que la ruptura había ocurrido porque yo no había sido suficiente. Ahora descubría que él había tomado aquella decisión por razones que nunca me explicó. Eso no borraba el dolor, pero cambiaba la historia. Valeria se acercó a su madre. ¿Por qué escribiste tantas cartas? La mujer respondió. Porque necesitaba que supieras que nunca dejé de pensar en ti. ¿Y por qué no intentaste buscarme directamente? Lo hice. Mi padre cerró los ojos, varias veces. ¿Y él te lo impidió? La mujer asintió. Tu padre me dijo que si volvía a acercarme, iniciaría un proceso para quitarme cualquier posibilidad de verte. Valeria miró a nuestro padre. ¿Cómo pudiste hacer eso? Él no respondió. Mi madre se acercó. Porque tenía miedo. Todos la miramos. ¿Miedo de qué? Mi madre miró a mi padre. De que todo saliera a la luz. ¿Qué podía salir a la luz? Ella respiró profundamente. Que tu padre no solamente había tenido una hija con ella. También había mentido sobre muchas otras cosas. Mi padre la interrumpió. Ya basta. No, respondió mi madre. Ya no. La mujer permaneció sentada observándonos. Laura merece saberlo. Yo sentí que otra pieza estaba a punto de caer. ¿Qué más hizo mi padre? Mi madre respondió. Cuando Valeria nació, tu padre registró su nacimiento de una manera que ocultaba quién era su madre. Valeria miró a su madre. ¿Por eso nunca apareciste en mis documentos? Sí. ¿Y tú aceptaste eso? La mujer negó con la cabeza. No tenía dinero para enfrentar un proceso legal. Estaba sola y tu padre tenía abogados. Lo único que pude hacer fue escribirte. Valeria volvió a mirar las cartas. ¿Durante 27 años? Sí. ¿Guardaste todas? Todas las que no pude enviar. Mi hermana pasó los dedos por el sobre de una de ellas. Quiero leerlas. Son tuyas. Valeria abrió la primera. Yo no intenté. Mirar era algo que necesitaba vivir sola. Mientras ella leía, me acerqué a Andrés. Hay algo que todavía no entiendo. ¿Qué? Si encontraste las cartas hace casi un año, ¿por qué empezaste a salir con Valeria? Andrés tardó en responder. Porque quería ayudarla. ¿Eso fue todo? Al principio sí. Y después, miró a Valeria. Después me enamoré de... Ella no esperaba sentir nada al escucharlo, pero sentí una pequeña punzada, no porque quisiera volver con él, sino porque finalmente estaba escuchando una verdad, que había esperado durante mucho tiempo. ¿Y cuándo supiste que ella era hija de esta mujer? Antes de empezar nuestra relación. ¿Y aún así decidiste seguir adelante? Sí. ¿Por qué? Porque Valeria no tenía ninguna responsabilidad. Por lo que nuestros padres hicieron aquella respuesta me hizo guardar silencio. ¿Era? Cierto, Valeria tampoco había elegido aquella situación. Pasó casi una hora antes de que mi hermana terminara de leer las cartas. Cuando cerró el último sobre, tenía los ojos llenos de lágrimas. Se acercó a su madre. Quiero conocerte. La mujer sonrió entre lágrimas. Eso es todo lo que siempre quise. Las dos se abrazaron. Mi padre observó la escena desde lejos. Por primera vez lo vi completamente solo. No tenía una explicación, no. Tenía una excusa. Solo tenía las consecuencias de sus decisiones. Me acerqué. Papá, él me miró. Lo siento. ¿Por qué nunca me contaste que tenía una hermana? Porque pensé que estaba protegiéndolos. Nos negué con la cabeza. Estabas protegiéndote a ti mismo, no. Respondió. Durante toda mi vida pensé que nuestra familia era complicada porque las circunstancias lo habían querido así. Ahora entiendo que muchas de esas circunstancias fueron decisiones tuyas. Mi padre bajó la mirada. No puedo cambiar lo que hice. No. Miré hacia Cinto, Valeria. Pero todavía puedes dejar de ocultar cosas. Él asintió. Lentamente, salimos de la casa cuando ya estaba oscureciendo. La boda había quedado cancelada, pero nadie parecía pensar en eso. Mientras caminábamos hacia el automóvil, Valeria se acercó a mí. Laura, ¿sí? Siento haberte hecho pasar por todo esto. No tienes que disculparte por descubrir. ¿Quién eres? Ella sonrió. Pero sí por obligarte a llevar ese vestido. Miré mi vestido blanco y me reí. Ahora, entiendo por qué insististe tanto. Quería que estuvieras allí. ¿Para qué exactamente? Valeria miró hacia Andrés. Porque necesitaba que la persona que más sufrió por las mentiras de nuestra familia estuviera presente cuando
finalmente dejaran de existir. No supe qué responder. Andrés se acercó. Laura, lo miré. ¿Qué? ¿Hay algo más? ¿Qué cosa? Sacó un sobre de su bolsillo. Era diferente a los demás. No tenía nombre. Encontré esto junto con las cartas. Lo tomé. ¿Por qué no me lo diste antes? Porque no sabía si debía. Miré el sobre. ¿Qué contiene? Una copia de un documento que podría cambiar lo que sabemos sobre tu padre. Mi expresión cambió. ¿Qué documento? Andrés miró hacia mi padre. El documento que demuestra que tu padre sabía de la existencia de Valeria desde antes de que naciera. Miré a mi padre, él palideció. Eso no puede ser, Andrés respondió. Sí puede, abrí el sobre. Dentro había una copia de un documento firmado. Lo leí una vez, después. Otra, la fecha era de 28 años atrás, un año antes del nacimiento de Valeria, y debajo de la firma de mi padre aparecía una frase que me hizo detenerme. Acepto la responsabilidad sobre la menor y me comprometo a garantizar que su identidad permanezca fuera del conocimiento de mi familia. Levanté la mirada. ¿Qué significa esto? Mi padre no respondió. Valeria tomó el documento, lo leyó, y entonces comprendimos algo que nadie había mencionado hasta ese momento. Mi padre no había ocultado a Valeria después de su nacimiento. Había planeado ocultarla antes de que naciera. Mi padre miró el documento durante varios segundos. No intentó quitármelo. Tampoco negó que la firma fuera suya. Simplemente se sentó en el borde de una banca que había junto a la entrada de la casa. Sí, dijo finalmente. Lo firmé. Valeria apretó el documento entre sus manos. Un año antes de que yo naciera. Sí. ¿Ya sabías que mi madre estaba embarazada? Mi padre asintió. Lo sabía. Entonces, ¿por qué nunca me dijiste que existía? Mi padre miró hacia el suelo. Porque cuando descubrí que tu madre estaba embarazada, pensé que podía perderlo todo. ¿Qué ibas a perder? Mi matrimonio, mi trabajo, mi familia. Valeria soltó una risa amarga. Y para conservarlo todo decidiste borrarme de tu vida. No quería borrarte, pero lo hiciste. Mi padre no encontró respuesta. Yo permanecí a un lado observando aquella conversación. Durante años había pensado que mi padre era un hombre reservado, incluso demasiado estricto algunas veces. Nunca imaginé que detrás de aquella personalidad existiera una historia así. La mujer que acabábamos de conocer se acercó a él. Yo te pedí que reconocieras a nuestra hija. Lo sé. Te pedí que estuvieras presente. Lo sé. Te pedí que al menos permitieras que ella supiera quién era su padre. Mi padre cerró los ojos. Y yo tuve miedo. No. Tú elegiste. La frase quedó suspendida entre ellos, y por primera vez comprendí algo importante. Mi padre había pasado décadas llamando protección a sus propias decisiones. Valeria se acercó a mí. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que yo pensaba que mi vida había sido una mentira porque mi madre me abandonó. Miró hacia ella. Y resulta que fue mi padre quien decidió separarnos. Tomé su mano. No fue culpa tuya. Tampoco fue culpa de ella. Su madre sonrió. Nunca dejé de quererte. Valeria la abrazó. Yo me alejé unos pasos para darles privacidad. Entonces Andrés se acercó. Laura. ¿Sí? Quiero pedirte disculpas. Lo miré. ¿Por qué exactamente? Por haberte dejado sin explicaciones. Eso ya lo hablamos. No lo suficiente. Respiró profundamente. Cuando tu padre me amenazó con revelar todo, pensé que podía solucionar el problema alejándome de ti. Y terminaste haciéndome más daño. Lo sé. ¿Todavía habrías terminado conmigo si hubieras podido volver atrás? Andrés tardó en responder. O en síntesis, no. Aquella respuesta fue probablemente lo más sincero que me había dicho en años. Entonces debiste confiar en mí. Sí. Eso es lo que más me dolió. No añadí nada más. No necesitaba hacerlo. Después de 4 años, finalmente podía cerrar una historia que había quedado incompleta. Al día siguiente, Valeria tomó una decisión. No habría boda. Al menos no por ahora. No porque dejara de querer a Andrés, sino porque necesitaba descubrir quién era ella antes de comprometerse con cualquier otra cosa. Andrés estuvo de acuerdo. Por primera vez, ninguno de los dos intentó obligar al otro a tomar una decisión inmediata. Mi hermana comenzó a reconstruir su relación con su madre. Al principio fue difícil, había demasiados años que recuperar, pero comenzaron poco a poco. Cafés, conversaciones, fotografías antiguas, historias de infancia que Valeria nunca había escuchado. Y cartas, muchas cartas. Yo también empecé a conocer a aquella mujer. Descubrí que no era la persona que había imaginado.
No era una amenaza. No había intentado destruir nuestra familia. Había cometido errores, como todos, pero había pasado casi 3 décadas intentando recuperar una relación que mi padre había decidido mantener escondida. 3 meses después, Valeria me invitó a su apartamento. Cuando llegué, encontré una caja sobre la mesa. ¿Qué es eso?, pregunté. Las cartas de mamá. ¿Las terminaste? Sí. Todas. Todas. Sonrió. Y encontré algo que quiero enseñarte. Sacó una fotografía. Era antigua. En ella aparecían mi padre, mi madre y la mujer que ahora conocíamos como la madre biológica de Valeria. Los 3 estaban juntos, pero había algo que me llamó la atención. En el fondo aparecía una pequeña niña. La reconocí inmediatamente. Era yo. ¿Cuántos años tenía? 3. Miré la fotografía. Entonces ella ya me conocía. Sí. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Valeria negó con la cabeza. Porque después de esa fotografía todo cambió. Volví a mirar la imagen. ¿Qué ocurrió? Valeria sacó otro documento. Mamá encontró esto. Era una copia de una antigua carta. La leí. La había escrito mi padre, y estaba dirigida a aquella mujer. La fecha era de pocos meses después de la fotografía. Decía que él había tomado una decisión definitiva. No iba a reconocer públicamente a Valeria. No iba a permitir que la familia conociera su existencia, y pedía que ella no volviera a buscarlo. Pero había una última frase, una frase que explicaba por qué mi padre había tomado aquella decisión. Si mi familia descubre que tengo otra hija, perderé todo lo que he construido. Miré a Valeria. Todo lo que había construido. Ella asintió. Eso era más importante para él que nosotras. Guardé la carta. Por primera vez no sentí rabia, sentí tristeza. Porque había comprendido que mi padre había tenido oportunidades de hacer las cosas bien. Y en cada una de ellas había elegido ocultar la verdad. 6 meses después, Valeria y Andrés decidieron casarse. Esta vez fue diferente. No hubo secretos, no hubo fotografías escondidas, no hubo familiares utilizados para mantener una mentira, y tampoco hubo una petición extraña para que yo llevara un vestido blanco. El día de la boda, Valeria me llamó antes de entrar a la ceremonia. ¿Estás lista? Sí. Tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Te molestaría si hoy llevas el vestido blanco? Me reí. Esta vez no. ¿Segura? Sí. ¿Por qué? Miré el vestido. Era el mismo que había utilizado en la primera boda que nunca ocurrió. Porque ahora sé lo que significa. Valeria guardó silencio. ¿Y qué significa? Que ya no necesito sentirme culpable por una historia que comenzó antes de que yo naciera. Valeria respiró profundamente. Gracias por estar conmigo. Siempre voy a estarlo. La ceremonia comenzó minutos después. Cuando Valeria caminó hacia el altar, vi a su madre sentada junto a nuestra madre. Por primera vez estaban juntas. Mi padre también estaba allí. No en el centro, no intentando controlar nada. Simplemente sentado entre los invitados. Había perdido mucho, pero finalmente había dejado de esconderlo. Andrés tomó las manos de Valeria. Esta vez no hubo interrupciones, no hubo secretos. Y cuando llegó el momento de los votos, él miró a mi hermana y dijo: «Te prometo que nunca volveré a decidir por ti qué verdad mereces conocer». Valeria sonrió. Yo también, porque aquella promesa no era solamente para ellos. También cerraba una herida que había comenzado 4 años atrás, cuando Andrés terminó conmigo sin explicarme la verdadera razón. Después de la ceremonia, Valeria se acercó. ¿Estás bien? Sí. ¿De verdad? La miré. Sí. Por primera vez creo que lo estoy. Ella me abrazó. Y mientras observaba a mi hermana comenzar una nueva etapa de su vida, comprendí algo que me habría gustado saber mucho antes. Una mentira puede mantenerse durante años, pero nunca puede controlar para siempre a las personas que algún día deciden enfrentarse a ella. Mi hermana no destruyó mi vida cuando decidió casarse con mi exnovio. Al principio pensé que sí. Pensé que me estaba traicionando. Pensé que había elegido a un hombre que había sido importante para mí y que no le importaba cuánto podía dolerme. Pero aquella boda terminó revelando algo mucho más profundo. Mi padre había pasado décadas escondiendo una parte de nuestra familia. Andrés había cometido el error de proteger ese secreto en lugar de confiar en mí. Y Valeria, sin saber cómo hacerlo de otra manera, había convertido su propia boda en el lugar donde finalmente todos tendríamos que enfrentar la verdad. El vestido blanco que al principio parecía una provocación, terminó teniendo otro significado. No era una señal de competencia. No era un intento de robarle protagonismo a la novia. Era el símbolo de algo mucho más sencillo. Yo ya no estaba vestida para demostrarle nada a nadie.
Estaba allí como hermana, y esta vez nadie podía volver a esconderme la verdad.